Hola, ¿qué tal? Sin pelo en la lengua, su programa preferido acá en la región. Está Marcel Cloud aquí. ¿Cómo estás, Marcel? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa, que yo sé que es bastante visitado, bastante visto. Yo lo veo algunas veces, no siempre porque no soy de la zona, ¿no? Pero sí me interesa esto de sin pelo en la lengua, ¿no? Porque este país necesita empezar a hablar de las cosas, ¿no? Porque hay una cosa que de la que yo discrepo de la política nacional, como que se ha puesto muy grosera, muy banal, muy vulgar, pero se siguen ocultando los grandes problemas que este país vive. Entonces es un sin pelo en la lengua, pero más bien para el pelambre, para el cagüín, para el corre, ve y dile, pero no para hablar de los problemas fundamentales y centrales. Y por eso me interesan estos programas, porque creo que aquí se hablan de los problemas importantes. Codelco, el cobre, fue y es todavía el sueldo de Chile. De aquí salen muchos recursos. Ha pasado cosas graves con el cobre. Lo desnacionalizaron, se lo están robando. Codelco es una empresa donde opera la corrupción. Entonces no es menor lo que pasa con Codelco, y por eso que este programa... Pero hay cómplices, ¿eh? Tú sabes que hay organizaciones sindicales que todavía tienen una gran fachada y tienen un historial, pero normalmente hoy día también tienen un grado de complicidad no menor respecto a lo que está pasando en Codelco. Ya que tocaste el tema, entremos en Codelco. Lo que pasa es que, mira, hay algo que estábamos conversando contigo antes del programa. Chile está en una situación muy complicada, mucha pobreza, desigualdad, falta de libertades fundamentales. Los trabajadores no existen como organizaciones políticas, no tienen voz. Yo les preguntaba, ¿cuál es el último de las figuras que están acá como dirigentes sindicales? El último creo que fue... el Seguel y Busto. Seguel y Busto, y eso fue hace 30, 40 años atrás. Hace 83, 30, 84, 85. Hace 30, 40 años atrás que en Chile no hay un líder sindical. No hay opinión desde los trabajadores para hablar sobre lo que hablan todos los empresarios, porque todos los empresarios en este país hablan de educación, de salud, de vivienda, opinan de todo. De todo, y los trabajadores no tienen opinión. Entonces, lo que yo le decía acá, te decía a ti, era que cuando los trabajadores entiendan que son la única posibilidad de cambiar la historia de Chile, porque son los que tienen el poder real. La gran disputa en una sociedad como la que vivimos nosotros está ahí, en donde se produce la riqueza económica. Los trabajadores la producen. Yo le decía a la gente que estábamos en tiempo de la huelga de Suplan. Él fue asesor de la negociación colectiva que tuvo Suplan, que es un sindicato de las plantas de la división de Andina, que no pertenece a la Federación de Trabajadores del Cobre, y tuvo más de 30 días en huelga. 39 días. 50 millones de dólares perdió Codelco con esa huelga. Bueno, yo le decía una cosa. Si tomamos a los 39 altos ejecutivos de Codelco, que se llevan, ¿ustedes saben cuánto ganan esos 39 altos ejecutivos de Codelco anualmente? Por lo bajo, solo en sueldo, 8.000 millones de pesos. Ese es el sueldo de estos trabajadores. 8.000 millones de pesos. Usted pesca a estos 39 altos ejecutivos y los lleva a las Bahamas y les pagamos unas vacaciones de unos 3 meses para que dejen de fastidiar, ¿no? ¿Qué pasa con la producción de Codelco? ¿Se detiene la producción de Codelco? No se detiene la producción. Pero ¿qué pasa si tomamos estos 83 trabajadores de Suplan, que son los que están en la planta concentradora allá en Andina, y los llevamos 3 meses a la planta? Se para la planta. ¿Qué quiere decir eso? Obvio, ¿no? Son los trabajadores los que producen la riqueza en este país. Y si los trabajadores no entienden que tienen que organizarse y tienen que convertirse en una fuerza política y no buscar representación, sino que ser ellos una fuerza política, ahí las cosas van a cambiar. Porque en ese momento los trabajadores van a poder usar con autoridad este instrumento que es el derecho a huelga, que está muy limitado en este país. El derecho a huelga. Si no hay huelga, no hay cambios. Si no hay organizaciones obreras, campesinas, de empleados públicos, no hay cambio en Chile. Entonces, para terminar,
Tenía ganas. Por eso, Te echábamos de menos en las cámaras. por eso que se crea hay una política desde el Estado, desde la oligarquía empresarial, de promover sindicatos amarillos, de sindicatos traidores, que traicionan a la clase trabajadora. Y por eso está Codelco infestado de sindicalismo traidor, de sindicalismo amarillo, como se llama, que no están dispuestos a luchar y a cambiar este país. Eso es resultado, no es que la gente se pongan así, se ponen así porque hay una decisión desde Codelco, desde el Estado, desde la oligarquía empresarial en este país para tener sindicatos colaboradores con las políticas y que no son menores las políticas. Nosotros lo vimos en la huelga, se lo demostramos a Codelco, no tuvieron ninguna cosa que decir al respecto. Hace 5 años en Codelco vienen bajando las remuneraciones y el costo laboral por lo menos en un 20%. Hay una política de precarizar al trabajo y hoy día tenemos trabajadores que ganan como sueldo base menos que lo que establece la ley. En esos casos Grave. también existe de que cuesta mucho lo que es la sindicalización, porque no existen los sindicatos en sí, en los fondos. Yo hablo en las partes donde hay fondos, que existen todavía trabajadores de planta, que son muy pocos, porque la gran mayoría son trabajadores de temporada, que trabajan un par de meses. Y para ellos es difícil entrar a un sindicato o no pueden entrar netamente. Y como tú dices, siempre hay sindicatos amarillos, yo creo que eso existe en todos lados. Yo quería preguntarte, es cómo poder llegar a esos trabajadores, digo yo, a los que trabajan temporalmente y que no pueden tener acceso o les da miedo por temor entrar a un sindicato. Río tiene opinión. Presidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo Codelco, te gana entre los 400 y 500 y 600 millones de pesos al año. Esta cifra hay que aprendérsela. Se No, por eso te digo. 8.000 millones Por al eso año. te- por eso te- 39. Te digo yo. Solo en sueldo, ¿eh? Sin contar que el bono de acá, que el bono de allá, que el doble sueldo por aquí, sin contar Pero por eso te Puro digo yo sueldo, que 8.000 millones. yo, por ejemplo, tenía las cifras de cada uno de ellos. Pero qué interesante juntar las cifras y que la gente lo sepa, porque de eso se trata, que la gente nuestra conozca las cifras de lo que se están llevando 39 personajes, es decir, 8.000 millones de pesos. Pero hay que decir una cosa de Espinosa, él es uno de los artífices desde el movimiento sindical de la subcontratación en Codelco. Pero por supuesto. Y eso no solamente es un acto de mafia, de corrupción, sino que es un acto de traición A los trabajadores. a los trabajadores. Pero si tú, Esa mira, cosa es muy yo grave, la viví- traición. Tú sabes que Dante en la Divina Comedia, en el más bajo de los infiernos, pone a los traidores, porque son la peor Ralea. lacra y la peor ralea de la condición humana, la traición. Y por eso que es preocupante que hayan trabajadores, dirigentes pero sindicales, fíjate que traidores. yo estuve dentro de esa organización e hicimos lo humanamente posible por tratar de sacarlo. Pero yo veo un mundo sindical que está preocupado de cosas, no de grandes cosas. El dirigente sindical hoy día, la gente lo elige, ¿sabes para qué? Como asistente social. Y no está viendo que por cada convenio colectivo que está ocurriendo hoy día adelantado, el viejo ya ni siquiera está reajustando su sueldo. Es decir, está perdiendo todo ese reajuste de lo que hizo el IPC. Mira, Está fíjate que desvalorizando su plata. respecto a eso, nosotros lo dijimos en la negociación colectiva. El índice de precio, digamos, el índice de remuneraciones reales en los últimos 2 años creció en un 4% y el nominal en un 10%. Sí. Marcelo, Y mira Codelco que ofreció un 1% Sí. real. estamos con poco tiempo en este último. Necesito que le responda un poco a Wilfredo, porque Wilfredo plantea un tema. Nosotros somos codelcanos, pero Wilfredo te plantea un tema que también tiene que ver con el otro soporte de este Rancagua, de esta región, que tiene que ver con la agroindustria. No solamente el campo, que aquí se fabrican pollos también acá. Y la verdad que el sindicalismo ahí no es débil, ya ni siquiera tiene el apelativo de débil. Son meros formulismos de personajes que finalmente responden más a la empresa que a los trabajadores. Sí, porque mira, yo insisto en lo que dije desde el principio. Dije, mira, acá el único poder que va a cambiar la historia de Chile, y se lo digo a los trabajadores de Codelco, a todos los trabajadores que están escuchando, la única posibilidad de cambiar la historia de Chile
y de terminar con con esta sociedad sin derechos, donde podamos restaurar las pensiones dignas, la educación pública, la salud pública. Eso va a poder ser cuando los trabajadores entiendan que tienen un rol político incuestionable, que tienen un deber moral, un deber político y una obligación que hace mucho rato no la están ejerciendo, que es constituirse en una fuerza política como lo hicieron ¿En el 83? Con la Confederación de Trabajadores del Sí. Cobre. Eso es lo que necesitan estos otros trabajadores, que haya una fuerza sindical externa a los sindicatos, más allá de los sindicatos, que sea un soporte, y no solamente, yo insisto en esto, no solamente que los trabajadores se constituyan una fuerza política que respalde, apoye técnicamente, con abogados, Marcelo, con te interrumpo. recursos Y económicos. este sesgo fascista que está adquiriendo este gobierno, a propósito de muchos gobiernos fascistas, dentro de ellos Brasil, lo que pasó con Brasil, lo que pasa con Colombia, bueno, y otros países europeos que también están entrando en esta lógica. Yo creo que es la defensa del sistema del neoliberalismo, de repente poner el gobierno con sesgo fascista. O sea, con sesgo claramente fascista. Sí, yo O lo- sea, imagínate, esta cosa, a veces la gente no lo dimensiona, ¿no? Pero tú eres una persona que representa algún problema en la sociedad chilena. Bueno, mapuches, pues, ya. Y reclaman por sus derechos. Reclamar por los derechos es total y absolutamente legítimo. Marchar y expresar tu descontento es totalmente legítimo. Entonces, conculcan tu derecho, ¿no?, a la dignidad de un pueblo. Marchan en contra y viene la represión brutal, despiadada, criminal, porque es criminal. O sea, en Chile nosotros tenemos instituciones criminales. Carabineros es una institución delictual en Chile. No solamente matan gente en las calles porque Roban. sí, roban, mienten descaradamente. Venden armas. Venden armas, están metidos con el narcotráfico. Esas son las instituciones en este país. Este país no hay ninguna institución que funcione bien. Ninguna. Está toda completamente corrompida. Y lo que ocurre, mira, lo grave de esto, y yo creo que estas cuestiones hay que vincularlas, ¿no? La política hoy día está convertida en exclusivamente una farándula. Hoy día la política es farándula. El Parlamento es un nicho del faranduleo. Puros problemas menores, que la camiseta de Guzmán, que la camiseta de los helicópteros, que me dijo fea, que me dijo horrible. Esos son los temas. Ya no hay parlamentarios como el que alguna vez existió, Lavandero, que tomó la bandera del cobre. Ya no existen esos parlamentarios. Hoy día los temas son tweets por redes sociales donde se insultan y hablan tonteras, porque en realidad la política hoy día está resumida en puras tonteras, ¿no? Hasta estos dirigentes estudiantiles que han sido realmente un fiasco, completamente un fiasco. Se supone que venían con un nuevo Frente Amplio, impulso. ¿dices tú? Frente Amplio también, si el Frente Amplio es parte de lo mismo, está ahí y es un movimiento político, un referente político sin contenido. Puedes Entonces, ver contenido entre 8 o 10 partidos políticos que hay tremendas diferencias entre ellos. no hay contenido. hay Imagínate programa. que algunos critican a Chávez, otros dicen que Venezuela es una dictadura, otros que no, otros que, bueno, la verdad no tienen ni siquiera una claridad ideológica, no tienen conciencia de lo que ha sido la historia de la lucha de estos 500 años de historia de independencia que los pueblos de América Latina han levantado, y que las experiencias de Venezuela, las experiencias de Bolivia tienen que ver con esa historia. Eso no tienen ni la menor idea. Tienen algunos pincelazos de lo que es capitalismo, de lo que es socialismo. La verdad es una vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? La política la han degradado tanto que hoy día se ha convertido en una suerte de supermercado, ¿no? Los candidatos y los partidos políticos hoy día son partidos instrumentales para obtener medios económicos, pymes políticas, ¿no? Ellos ejercen la función y el servicio de representar. Y por eso vuelvo a insistir, la necesidad de que los trabajadores constituyan un partido político que nazca desde las luchas sindicales, que sean los propios trabajadores los que encarnen la lucha por sus derechos en el ámbito político. Porque con estos partidos políticos tipo Coca-Cola,
tipo bebida gaseosa, no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos que se constituya un partido político de verdad, como a la antigua, con militantes, con cuadros, con inteligencia, con capacidad de movilizar masas. Eso es lo que se necesita. Y los únicos que pueden hacer eso son los trabajadores, porque están ahí, en la lucha sindical, hacen algunas huelgas. Y cuando eso lo tengamos en Chile, entonces los otros trabajadores, los sindicatos atormentados, como estos del sector del agroindustria, y como los del retail, que sé yo, que no tienen una verdadera capacidad de acción por las distintas dificultades que la ley y las prohibiciones que se ejercen en Chile, las limitaciones al ejercicio del derecho a huelga, no se pueden. Entonces, cuando tú tienes una política desgradada, cuando tú tienes que todo ocurre por redes sociales, por pelambres, por cuentos, por mentiras, estos fake news que le llaman ahora, ¿no? Que son mentiras, bueno, entonces se instalan los fascismos, porque falta la política de verdad, la política hecha desde la sangre, desde el sudor, desde el sufrimiento de quienes hoy día están viviendo las consecuencias de una sociedad organizada desde la dictadura, que es la que hoy día vivimos. Si hoy día no se ha movido absolutamente nada de lo que fue la dictadura, la misma constitución, la misma AFP, el mismo sistema privado, el mismo tipo de educación. Entonces, cuando entendamos eso, cuando entendamos que hoy día lo que se requiere es política, que haya ausencia de política, entonces van a empezar a cambiar las cosas. Y creo que están cambiando. Un saludo para los trabajadores portuarios que hicieron realmente una lucha a la antigua, de esas luchas que de verdad enorgullecen a cualquier persona que tenga mínima conciencia humana. Realmente lo que hicieron los portuarios en Valparaíso es para sacarse el sombrero y para sentirse felices de que todavía hay trabajadores con dignidad. Visualizarse que hay una cuarta y quinta categoría de trabajo. Yo quería preguntarte, Marcel, que tú en el año 2013 fuiste candidato presidencial por el movimiento Todos a la Moneda, en el cual fuiste, el Partido Humanista te llevó a ti como candidato independiente, fuiste patrocinado por ellos, ¿cierto? Y otros partidos también. Y otros partidos, claro, pero el Partido Humanista como que era el más... ¿Qué puso la institucionalidad? Claro, sí, y otros partidos, y movimientos también, por cierto. En esa vez se veía una campaña bien maciza, porque igual se veía movimiento. Yo soy de San Vicente de Tahuatahua y allá también había muchos compas de izquierda que no estaban en ningún partido independiente, que estaban contigo, que incluso se dividieron votos, demasiados votos en esa elección. Y le quería preguntarte, tú estabas hablando sobre un descontento en sí, no creo que sobre la política, sino que sobre los políticos actuales, porque la política yo creo que es necesaria para los pueblos y para todos. Yo lo veo de ese punto. Y tú que fuiste un partícipe directo esa vez en una elección presidencial, ¿cierto? Sacaste, está googleando el 2,81% de la... 83. Ya, aquí se equivocó internet, de poner menos siempre, ¿ya? Pero tu campaña se veía para, no sé, incluso te llegaba a dar hasta un 10%, porque se veía una campaña que tenía mucha juventud. Yo creo que tú fuiste el principio del Frente Amplio, fue como el comienzo de lo que se venía, de lo que sí. Yo ahora, bueno, el Frente Amplio no lo veo que sea tan amplio, porque nos vetaron a nosotros también, o sea, han vetado a muchos, de cuando se armó el Frente Amplio en sí no fue amplio, o sea, a nosotros como progresistas nos dijeron, ya ustedes pueden entrar, pero sin la figura de Marco Enrique Ominaga, siendo que Marco Enrique fue el que inició el Partido Progresista y fue el que dijo muchos cambios que queríamos en Chile. Así que desde ahí ya comenzaron mal, o sea, comenzaron a no ser tan amplios. Así como también a otros compañeros de otros sectores, como también a Navarro, que también fue vetado en ese momento para no participar en ese movimiento. Pero bueno, ahí ya me fui para otro lado. Pero quería preguntarte a ti, ¿tú en qué te encajonas ahora, o estás totalmente fuera de lo que es la política actual? Ahora mira, yo siempre he estado en política, ¿ya? Pero mi trabajo político ha sido siempre ligado al mundo más social, ¿no? Yo estuve por muchos años vinculado al movimiento ecologista,
creé 2 organizaciones, apoyé a los trabajadores salmoneros, estuve también apoyando a los pescadores artesanales. O sea, mi trabajo político nunca ha sido de carácter institucional partidista, ¿ya? Y dado el papel que yo jugué el año 2011 en el movimiento estudiantil, que me invitaron a dar conferencias en una y cada una de las tomas universitarias en ese entonces, recorrí el país completo y estuve en una y cada una de las tomas universitarias y apoyé la lucha de los estudiantes, sobre todo en lo que era esta cosa como de darle contenido al cuestionamiento severo y documentado de lo que era el lucro en la educación. Y yo creo que ahí tuvimos una bonita experiencia y producto de eso hubo sectores sociales, algunos grupos, sobre todo los grupos más, los que hicieron la lucha en los colegios, claro, en las universidades, ¿no? En los centros de estudiantes. Ellos más otras organizaciones sociales propusieron esta candidatura. Claro. Ahora, yo tengo, y lo dije en ese entonces, tengo mis dudas sobre los resultados. Yo no digo que nosotros hayamos ganado, pero yo creo que hace mucho tiempo que en este país los resultados electorales se maquillan. Y eso lo dije, tengo dudas respecto a que aquí pudo haber habido fraude. ¿Por qué? Porque en este país el conteo de los votos es un negocio privado, es una empresa privada la que hace el conteo de los votos, la que inventa el software, la que hace y también es privada las comunicaciones, la información sobre el resultado electoral es también una cuestión que se licita, Cervel licita esto. Y esto te lo digo porque fue el mismo presidente Santamaría, el presidente del Cervel, el que me dijo esto. Cuando yo le dije, oye, quiero saber si podemos hacer una auditoría sobre el resultado electoral. Me dijo que ellos no tenían ninguna posibilidad porque eran 200 funcionarios a lo largo de todo el país y que el conteo de los votos lo hace una empresa privada. El conteo de los votos en Chile es un negocio privado. Entonces, mientras eso sea un negocio privado, nunca vamos a ver los verdaderos resultados de los procesos electorales. Y yo creo que aquí, si se roban las platas del Cervel, porque todos los partidos políticos, el Partido Humanista por lo demás, igual que la UDI, roba plata en el Cervel, se roban la plata con esto de la... Yo eso lo puedo demostrar, tengo los datos, tengo los papeles, las boletas que inventaron para sacar platas del Cervel, el Partido Humanista. Y lo hace la UDI, lo hace la Democracia Cristiana, lo hacen todos los partidos. Eso ocurre en Chile. Entonces, se roban la plata, no se roban los votos, se roban los milicos, roban, los pacos roban, y los políticos, lo único que no se roban en este país son los votos de los resultados electorales. Yo creo que, mira, yo no sé de verdad cuánto nosotros sacamos, no creo que hayamos ganado la elección, pero creo que efectivamente tuvimos un resultado mayor del que se conoce, porque creo que ahí hay se maquillan los resultados electorales, por lo menos esa es una duda razonable. Sí. Es una duda razonable porque si eso está en manos de empresas privadas, entonces quiere decir que eso también está intervenido como muchas cosas. Se puede dudar. Marcel, hoy día el tema mapuche, el tema portuario, no funcionar de la institucionalidad, la caída de la iglesia, o sea, hoy día yo creo que hay una suerte de nihilismo bastante fuerte en esta sociedad, porque no hay de dónde tomarse, no hay, por ejemplo, en la política, hoy día escuchaba a 3 ministros, primer ministro, que estaban dándole su apoyo, ministro del Interior, que le estaban dando su apoyo a Chadwick. Bueno, pero eso tampoco es ninguna novedad, porque hasta hace muy poco tiempo atrás, la Democracia Cristiana se abstuvo o votó en contra de la acusación constitucional en contra de los miembros de la Corte Suprema que avalaron los perdonazos a los presos de Punta Peuco. O sea, esta cosa, mira, independientemente de los enojos que toda esta cosa nos causa, lo que hay que entender aquí es una cosa. Permanece toda la institucionalidad creada en el régimen militar de la dictadura empresarial. ¿Ya? Porque nosotros hoy día, el golpe de Estado del año 73 fue un golpe de la oligarquía empresarial en Chile. La clase dominante, los oligarcas, brazos armados, los de siempre.
Edward. De hace 500 años que están ahí. Exacto. El Mercurio. Y Pinochet se retira no derrotado políticamente. La oligarquía no fue derrotada, hubo un acuerdo entre la Concertación y la Alianza y los militares para continuar con esto, para continuar con el modelo creado en tiempos de dictadura militar, porque hoy día vive una dictadura civil, no hay ninguna duda al respecto. O sea, lo que hace la policía, los que son elegidos en el Parlamento, mira, ¿Cómo miente el ministro del Interior? como mienten, lo único distinto hoy día es que esto es desenfadado. Ya no le importa mentir. Sin Ya pudor. sin pudor. Sí, No porque tienen cuando pudor. ya el otro dice que está el 78% feliz en 79. ese país, Ya. ya es sin pudor. Pero estos acuerdos, estos apoyos son de esta élite gobernante política, ¿no? Que es el brazo institucional de la oligarquía. Los mandados de Angelini, de Lux y de Mate son los mandados de ellos. Están ahí puestos, financiados por ellos, para que sean parlamentarios, para que estén en el poder. Entonces, obviamente, no puede sorprendernos, porque si, imagínense, se hace una acusación constitucional, se abren las compuertas para que efectivamente la sociedad chilena empiece a reaccionar, a movilizarse, a organizarse, entonces esto se les desmadra. Y eso es lo que no pueden permitir. Por eso salen a apoyar a Chadwick, por eso no van a hacerle una acusación constitucional, por eso no acusan constitucionalmente a los jueces. Imagínate que se pudiera empezar a pasarle la cuenta a los jueces en Chile por la falta de justicia que hay en este país, por la falta de justicia. No se olviden del caso de Larraín, pues, y de su hijo que asesinó y que hoy día está libre gracias a la influencia de su padre, ¿no? Y llega a ser hasta un ícono esto de que hoy en estas fiestas no tomes, recuerda de que no eres No hijo soy mío, hijo de Larraín, de Larraín. de Carlos Larraín. Bueno, eso por de pronto. Entonces, a mí no me sorprende, por eso que yo insisto en lo que nosotros deberíamos pensar, porque aquí mucha queja, ¿no? Mucha cuestión así, ya mira, qué horror, que lo mataron, que la policía, que robaron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Basta ya, basta de lloriquear esto de la estética de la derrota. Siempre nos han derrotado, siempre. Aquí hay que cambiar esa estética. Y aquí hay que empezar a entender y a convencerse de que la ruta es clarita. La mostraron los chalecos amarillos en Francia, la mostraron los trabajadores del puerto, los portuarios. Y si no entienden los trabajadores que ese es el camino, la lucha política, y es una lucha bien compleja, aquí hay que repensar lo que ha sido el movimiento sindical en nuestro país. Las cooperativas, por ejemplo, las cooperativas de ahorro, las cooperativas de consumo, que organizaron ¿Mutualismo es esto? ¿El el mutualismo mutualismo. también? ¿Y por qué mira, ¿cuál es el problema de las huelgas que tenemos hoy día? Bueno, las huelgas, uno ve a los trabajadores, se van a la huelga, la primera semana muy bien, la segunda muy Son los reemplazantes. la segunda semana también, a la tercera semana ya. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber que el trabajador que se declara en huelga ya no recibe un solo peso de salario. Ya, ¿qué derecho a huelga es ese? No es derecho a huelga. No equipara el poder de la oligarquía. Y esa es la gracia del derecho a huelga, que empodera a los trabajadores para que puedan empatar en la disputa política por la distribución del excedente económico que ocurre en las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ser capaces de responder, de poder apoyar a los trabajadores en huelga, con alimentos, con soportando, con lucas. ¿Eso cómo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo Con la resolvemos? solidaridad. La solidaridad, la despertar los organización y la solidaridad, pero organizada, Obvio. con cooperativas de consumo, con cooperativas de ahorro y crédito, con cooperativas de producción que sean capaces de suministrarle a los trabajadores en huelga el apoyo que necesitan en los momentos de huelga. Tenemos que ser capaces de crear organizaciones supranacionales que puedan apoyar a aquellos que no tienen la posibilidad de declararse en huelga, porque aquí, y quiero recordar los 100 años del asesinato de Rosa Luxemburgo, intelectual de izquierda, mujer, feminista, de la auténtica, a 100 años de su muerte, asesinato, ¿no? La mataron. ¿Por qué? Porque era revolucionaria, ¿no? Porque luchó como intelectual desde esa posición en favor de la organización obrera. ¿Y qué decía ella? Huelga, sindicato y partido político. Esa triple acción
No puede haber cambios políticos en Chile, entiéndanlo los trabajadores, por favor, entiéndanlo y lean a la Rosa Luxemburgo, lean este texto fundamental, partido político de los trabajadores, no que representa a los trabajadores, partido que nace de la clase trabajadora, sindicatos y huelga. La huelga es un instrumento que no hay que renunciar a ella, hay que fortalecer la capacidad de los trabajadores de declararse en huelga. Cuando empecemos a hacer eso en este país, las cosas van a cambiar. Sí, efectivamente, como dice usted, la clase trabajadora está totalmente desprotegida. Cuando hay alguna huelga, como dice usted, no se le cancela los días que están en huelga al trabajador. Prácticamente tienen que salir a las calles a pedirle a la gente para poder sostener la huelga. De lo que se dijo al principio, tiene que ver con la corrupción que está instalada en Codelco. Codelco, que debería ser una empresa que tuviera sus mejores profesionales, que efectivamente no existiera corrupción, que estuviera al servicio del desarrollo de Chile. Para eso se nacionalizó, para eso se creó Codelco. Por eso que es lamentable ver el estado en que están. O sea, pagar de todo lo que significó la lucha de los trabajadores chilenos durante el siglo XX para alcanzar la nacionalización del cobre, para que tengamos 39 ejecutivos que se llevan 8.000 millones por lo bajo, a mí me parece un despropósito, una vergüenza, un acto de corrupción superlativo. No, fíjate que es más, o sea, eso es por lo bajo, pero es que puro mucho sueldo, más, fíjate, mucho más, que aquí se está instaurando de verdad una política más terrorífica que la de la dictadura. Hoy día cualquier trabajador que sea visible, que sea como para ir a ser dirigente sindical, que no es del gusto de ellos, le fabricaban, bueno, por lo menos le fabricaban. Y este programa ha tratado de tapar y de hacerlo ver, y lo hemos viralizado. Hoy día ya por lo menos no se han hecho, y se hicieron más de 4 o 5 montajes para despedir trabajadores. Así que imagínate cómo está Codelco hoy día. Por eso que la tarea de los trabajadores hoy día es fundamental. Los trabajadores tenemos que entender, porque yo soy trabajador y vivo siempre del fruto de mi trabajo y nunca he sido dueño de ningún capital. Los trabajadores tenemos que entender que aquí tenemos una responsabilidad histórica. Aquí se juega el pan de nuestros hijos, el pan de los que vienen después. Es grave, porque si hoy día ya estamos trabajando por el plato de comida, mañana se van a reinstaurar en el modo de producción las formas de esclavitud. Y eso puede volver. ¿Sí? Las fotos de cómo trabajaban los mineros a principios del siglo XX, no es mucho tiempo atrás, terminado el siglo XIX, empezando el siglo XX, cómo trabajaban en la salitrera los trabajadores chilenos, como los bolivianos y los peruanos. Hay que volver a eso, hay que volver a mirar eso para darse cuenta de lo que podemos llegar. Porque hoy día el poder de la oligarquía es incontrarrestable, lo tienen todo. El Estado, los parlamentarios, la prensa, los medios de comunicación, los bancos, las universidades. Esto es una gran salitrera. Chile es una gran salitrera, donde las fichas que hoy día son tarjetas plásticas, como eran las fichas de la salitrera, que se pagaba el salario, con las que se pagaba el salario, se usa lo mismo. Y compramos en las pulperías, los Cencosud, los Jumbo, los Líderes, cadenas de supermercado. Son las grandes pulperías. Le compramos las casas a través de sus bancos. Hasta vamos a terminar enterrados en su cementerio. Eso es lo grave. Entendamos eso. Si Chile no entiende, si los trabajadores, y cuando hablo de trabajadores, hablo también de las dueñas de casa que son trabajadoras 100% y 24/7, ¿ya? Tenemos que entender que es la organización de los trabajadores en una acción política. Lo que pasó con el movimiento No Más AFP fue que no se constituyó una fuerza política y se diluyó en propuestas absurdas como cámbiese de AFP, cámbiese del fondo A al fondo B. Pero si hubiera tenido una... Yo fui vocero del No Más AFP. Si hubiera tenido un parlamento consciente de esa movilización. Pero es que ese parlamento no va a existir mientras los trabajadores no sean los que entren al parlamento. Cuando llenemos el parlamento de trabajadores de verdad que han hecho luchas sindicales, que han estado y tienen conciencia del sufrimiento de su pueblo, de su gente, de sus hijos. Estamos contra el tiempo, Marcel. Vas a hacer
yo creo que vas a volver a estar invitado en su programa. Agradecerte tu presencia. Gracias a ustedes. Agradecerte, Francisco. Bueno, los tiempos son lo Sí, que son. no, mucho, Bueno, gracias. también a nuestro panelista estrella, Hernán Garrido. Nos vemos en nuestro próximo programa, Sin pelos en la lengua. Muchas gracias.